Sebastián Galeani, viceministro de Economía, estaba escuchando los argumentos de Hernán Lecher. Sebastián, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, los tengo aquí anotados las objeciones que le hacen al 25,7. La primera, ¿querés que las repito? Las registraste todas. Yo te diría que a mí me parece que no tienen consistencia y además no, la verdad que se tiran números como así, un número atrás de otro que ni siquiera tienen consistencia. Te voy a decir solo una cosa para que lo veas. Suponete que haya habido algún cambio en la composición demográfica, en los factores de expansión de la composición demográfica, que fue uno de los puntos que decía. La pobreza en los chicos de 0 a 14 no bajó 5 puntos porcentuales como bajó en el promedio, bajó 8. ¿Sí? Con lo cual, si todo fuese un efecto composición, vos cuando tomás un grupo, ¿sí?, en el que no cambia la composición, porque es el grupo, no tendrías la caída, y tenés una caída todavía mayor, con lo cual es un argumento que no se sostiene estadísticamente. Ahora, ¿es cierto que ponderaron más adultos que chicos? No, ahora, todo el tiempo, cuando uno trabaja con... No conozco la respuesta puntual, porque es así como... El investigador que hablaba dice: yo todavía no tuve acceso a los microdatos del cuarto trimestre, yo tampoco, todos los ciudadanos y el gobierno tenemos acceso al mismo tiempo a los datos, pero no es una crítica, o sea, no hay ningún instituto de estadística que saque los microdatos al otro día de que terminó su relevamiento. Acaban de salir, no recuerdo exactamente, pero hace un par de semanas, los datos del tercer trimestre, y van a salir los del cuarto, no es que no están saliendo, salen con un calendario, el calendario está en la website del INDEC, y es un calendario súper normal para cualquier agencia de estadísticas. El segundo argumento era que está subestimado el peso de los servicios en la canasta con la cual se calcula la línea de nuevo, la metodología que usa la Argentina, que es una decisión, hay otros países que usan otra, es la de definir una canasta básica de alimentos y a eso multiplicarlo por un coeficiente que tiene que ver con cuál es la fracción de los alimentos en el gasto total. Esa metodología es la misma que se ha utilizado siempre en la Argentina. Podemos discutir esa metodología como sociedad, ¿sí?, pero esa es la metodología, no ha sido cambiada. Si algo ha hecho el gobierno del presidente Macri fue que en el 16 amplió esa canasta, le subió el valor y además utilizó un coeficiente de Engel que era el que tenía, que era más alto que el que se venía usando, con lo cual subió la línea de pobreza, no la bajó. O sea que tampoco me parece que es una crítica válida. Pero además, déjame que diga una cosa, porque se han dicho, porque el gobierno viene y dice que en el 2015 había una pobreza más alta o que en toda la serie. No lo dice el gobierno, lo dice el CEDLAS, que es un instituto muy prestigioso de la Universidad de La Plata, que no pertenece al gobierno y que ha dedicado a investigar las cuestiones de pobreza y de distribución del ingreso desde su creación, que ya tiene 16 años, ¿sí? Y estima, pero déjame terminar esto, estima para el primer semestre del 2015 una pobreza de 30,1% con la misma metodología que se está usando ahora, 30,1%. No solo escuché al investigador, sino que escuché... ¿Semestre o segundo semestre? Para el primer semestre, para el segundo no hay. Vos lo dijiste de entrada. Pero fíjate, 30,1 en el primer semestre del 2015, 28,7 en el primer semestre del 2017. Esa comparación sí es válida y ahí tenés una baja en la tasa de la pobreza. De todas formas, esto no es un torneo a ver quién baja la pobreza más rápido, o sea, el gobierno... No, bueno, pues es un dato No, ya sé, pero lo que digo es que... Está mejor que yo. Está bien, por eso digo que ha bajado, pero lo que digo es que no es como que entonces el gobierno del presidente Macri dice: como este año bajó, ya está, porque lo bajamos más que desde el 2003 para acá. No, el gobierno del presidente Macri dice, es un buen dato el que hemos tenido,
de medición de pobreza, pero nosotros miramos para adelante, y miramos para adelante porque todos los años queremos que siga bajando la pobreza. Antes de dar un paso para atrás, mirando para adelante, el dato del 25/7, segundo semestre del año pasado, con lo que ha ocurrido en materia de aceleración inflacionaria, posdevaluación y tarifas, pareciera como que se perfila que la baja o se habría estancado, se estaría estancando, o incluso podríamos tener el primer semestre de este año un repunte. Mira, lo primero es que yo creo que, y cualquier investigador serio me parece que va a coincidir, cuando salga el dato del primer semestre del 18 hay que compararlo con el primer semestre del 17. Y pienso que la tasa de pobreza que vamos a medir para el primer trimestre, para el primer semestre del 18 va a ser menor al 28,7 que tuvimos en el primero. Y también pienso que cuando salga la del segundo semestre del 18 va a ser menor que la del segundo semestre del 17. Ahora, es cierto que la tasa del segundo semestre del 17 fue un dato muy bueno porque hubo una creación muy fuerte de empleo y tuvimos una suba del salario real. En la medida en que vos te estás saliendo de la recesión y el empleo se acelera, no me animaría a decir que todos los años vamos a tener la misma creación de empleo y por lo tanto que la tasa de pobreza puede bajar al mismo ritmo, pero sí me animo a decir que comparando correctamente semestre contra semestre vamos a volver a ver una baja de pobreza en el 18 y en el 19, porque los determinantes de la tasa de la pobreza, si uno deja constante la forma en que mide la línea de pobreza, son la distribución del ingreso y el ingreso real. Y el ingreso real depende del crecimiento de la economía. Y esta es una economía que este año va a volver a crecer. Estamos estimando un crecimiento de 3% para este año, a pesar de la sequía. Si no se le hubiese dado la sequía, estaríamos estimando 3,5%. Y para el año que viene, en el Ministerio de Hacienda ya estamos estimando un crecimiento de arriba del 4%, con una inflación a la baja. Entonces, de todas formas, lo que importa en relación a la inflación es que el salario le gane a la inflación y nosotros estimamos que este año el salario le va a volver a ganar a la inflación y el año que viene... Aún con la aceleración... Sí, porque este año la inflación va a ser menor que la del año pasado. Cuando vos lo mires punta a punta lo vas a ver. ¿Qué va a pasar con los salarios? Los salarios, nosotros estamos estimando los salarios reales que le van a ganar en 2 puntos a la inflación y los informales que son más difíciles de estimar porque nosotros el modelo que usamos para estimar los formales tiene todos los datos que nos van dando los convenios colectivos, entonces tenemos mucho más rica la información. Los salarios informales lo que hemos visto es que vienen creciendo tanto o más que los formales. Y la tasa de desempleo también bajó a 7,2, que es un número que en la comparación con los países de la OECD depende, con los europeos es baja, con Estados Unidos puede parecer alta, pero que si vos miras la serie histórica de desempleo en la Argentina, oscila alrededor de 7%, ¿sí? O sea, una última para atrás. Dado que en la canasta familiar, por la recomposición tarifaria, los servicios públicos pesan más. Si le destinamos más a los servicios públicos que lo que le destinamos antes, porque aumentaron las tarifas en términos reales. ¿Eso no puede distorsionar el cálculo si mantuviste la misma canasta que antes? Cuando se construye los índices con los que se ajusta el valor, se va ajustando todo el tiempo el peso que tienen los bienes. Se llama el método encadenado. Si uno mira los documentos metodológicos del INDEC, no ahí está distorsionado, encuentra la respuesta. Los índices de precios, cuando hay cambio de precio relativo, siempre tienen una distorsión. Por eso se va si no, uno nunca cambiaría el año base, ¿no? No estoy diciendo que reflejen exactamente la realidad del día en que se miden, pero sí que los institutos de estadística van ajustándolo en función de la información que tienen. Y obviamente cuando cambian el año base hay una revisión mayor a las que son
parciales y que se van haciendo en el tiempo. Una última, ¿por qué están dando vuelta proyectos de reforma institucional del INDEC? ¿Por qué mantenerlo bajo la órbita del Poder Ejecutivo sin autonomía? ¿Por qué no darle un tipo de autonomía que, digamos, en teoría, como la que tiene el Banco Central? Yo creo que el gobierno quiere eso, quiere darle al INDEC una autonomía que hasta hoy no tiene, o sea, el estatus... Hoy depende de vos, formalmente. Bueno, depende de Duhovne porque al director del INDEC se le dio rango de secretario de Estado, con lo cual tiene que... Pero históricamente dependía del secretario de Política Económica. Y lo que ha hecho este gobierno para recuperar la credibilidad del INDEC es de una decisión del presidente Macri para abajo, que ha sido respetada a rajatabla y basada en la creencia de ellos mismos por el ministro Pratgay y por el ministro Duhovne, de esencialmente trabajar como si el INDEC fuese totalmente autónomo. ¿Por qué no institucionalizar eso? Y eso es lo que se está buscando con una ley, que en algún momento... No es lo que dicen los proyectos que circulan. No estoy de acuerdo con eso. Yo los conozco a ambos y no plantean la autonomía. Sí, buscan la autonomía metodológica del INDEC y buscan la autonomía en lo que a mí me parece que es lo más importante, que es que los cargos del INDEC se concursen y que sea muy claro cuáles son los mecanismos para elegir a la gente capaz que va a manejar el instituto y cómo se los remueve si no cumplen con sus deberes de funcionario. Eso es lo que la autonomía que no ha habido nunca y ni siquiera hoy es el caso legal. Lo que también se ha discutido en los medios, y la verdad que lo que es un problema es que se haya discutido proyectos que no están terminados, parciales, y en los que viene trabajando jefatura de gabinete para coordinar el proyecto que el Poder Ejecutivo tiene interés de presentar a la sociedad, es que el sistema de estadística es más que el INDEC, es complejo en el sentido de que las estadísticas las produce el Banco Central, como vimos recién, las produce la ANSES, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y otros ministerios. Y que tiene que haber un lugar dentro de la autonomía donde la sociedad civil, pero también el Estado, tenga voz para poder planificar las estadísticas que se necesitan. Te doy un ejemplo. Suponete que un ministerio necesita hacer una evaluación de la AUH y necesita generar ciertos datos. Bueno, eso tiene que estar en algún lugar planificado. Y eso no atenta en nada a la autonomía que tiene que tener la agencia estadística, como por ejemplo es el caso en Inglaterra. ¿Sí? Sebastián, gracias por venir. Muchas gracias a vos. Vamos a un breve corte y cuando volvamos cerramos el programa hablando de lo que preocupa a muchos, que es tarifas.